¿Estamos? ¿Sigo? Bien. Bueno, el CAPI hoy en día, el vínculo entre el CAPI y el municipio hoy se ha roto. Eso pone también a la asociación a veces en situaciones difíciles, pero bueno, a eso. Hay determinadas conquistas que con la militancia de la comunidad isleña, de los sectores organizados, tratamos de mantener en pie como es el proyecto de Origen Delta, ¿no? Metiéndome ya en el capítulo 3, que es el análisis de la asociación, de las características de sus miembros, yo lo que me di cuenta a partir de las charlas con diferentes productores era que su experiencia era muy asimilable a aquellas experiencias de la economía popular, aquellos procesos de producción, de distribución o de servicios que se realizan en los márgenes de la vida económica, que no por eso dejan de ser menos importantes, ¿no? En este sentido de gente que se tiene que inventar su propio trabajo, para eso debe recurrir a medios de producción de fácil acceso, porque son baratos o de la vida cotidiana, son de accesos públicos, como por ejemplo en el Delta algo que se usa mucho es cultivar en quintas abandonadas, en el monte, ¿sí? En terrenos fiscales, etcétera. Recurrir a, o sea, cosas que uno necesita para ir en la isla, una lancha, un machete, y a partir de esos elementos básicos armar ese proyecto económico alternativo para todas esas personas que no encontraron una forma satisfactoria de insertarse económicamente o en el desarrollo turístico o en la industria forestal, que como decía, expulsa mucha mano de obra. Acá intentaba mostrar con algunas de las fotos, ¿no? Frente a esos restaurantes paquetes, una persona que armó atrás de su casa su propio restaurante, con pallets reciclados, con chapas recicladas, ¿no? Como eso, con materiales de descarte, y también respetando eso de la idea de darle una identidad isleña y del modo de vida, de esto de tratar de aprovechar, de siempre encontrar la vuelta a materiales, porque traer materiales de construcción de afuera siempre es muy caro. Acá vemos otra persona cosiendo en lo que es una habitación de sus niñas, se ven ahí un peluche de fondo, ¿no? Acá uno de los productores de bambú, una lancha, un tracker, que es lo mismo que utiliza para su desplazamiento cotidiano, utilizado ahora para cosechar. Y también, como decía, un machete ahí, ¿no? Una herramienta básica para la vida en la isla, puesta al servicio de estos proyectos productivos. Este gráfico es para mostrar esto que decía es la población isleña a través de los años. A partir de los 90 empieza a crecer en la sección de Tigre, mientras que en los otros lugares o sigue bajando o no crece. Acá vemos en los 60, cuando empezó el proceso de deforestación, siguió expulsando gente de la población. Entonces, como decía, es muy difícil insertarse en la industria forestal, genera muy poca empleo, y por eso esa necesidad de generarse el propio empleo, porque las condiciones, por ejemplo, del empleo en el sector turístico suelen ser muy precarias. Al mismo tiempo, que yo decía, bueno, esto puede pensarse como economía popular, también puede pensarse como agricultura familiar. Un grupo de personas, parientes o no, que habitan bajo un mismo techo en una localidad rural y comparten sus gastos de alimentación y desarrollan diversos proyectos, ¿no? Para tratar de lograr esa subsistencia, que puede tener que ver con actividades agrícolas o ganaderas o pesqueras, pero también con otro tipo de experiencias como la recolección de estos frutos silvestres, frutos del monte, ¿sí? Y el turismo incluso. Creo que esta definición, que es bastante nueva, viene recorriendo el término de agricultura familiar, transformaciones a lo largo de los años en el mundo académico, en el mundo de las políticas públicas, tiene que ver, una de las cosas que yo planteé en mi tesis, esto tiene que ver con ese reconocimiento de esas transformaciones de la nueva ruralidad. La idea de dejar de pensar al productor agrícola solo como aquel que tiene una porción grande de tierra, produce un determinado cultivo y vende eso. La necesidad de generar múltiples estrategias de subsistencia por la precarización de la vida en el ámbito tanto rural como tanto en el ámbito urbano como en el rural, ¿no? De la expresión en la ruralidad de esas transformaciones del neoliberalismo, esos procesos de exclusión. No, muy bastante. Acá también era la idea de ver esta diversidad de estrategias, ¿no? Vemos acá un taller de una
de una productora de la asociación que comparte el taller, es Isla de Edición, para su pareja que trabaja eso, en la industria audiovisual. Acá está el secadero de hierbas para hacer tinturas de fitoterapia. A su vez, también realiza un taller de costura. Acá se ven los diferentes preparados, ¿no? Con las hierbas, y a su vez también ese espacio de recreación con la música. Todo convive dentro de la misma casa, de la misma unidad doméstica, y hay que repartir el uso de los tiempos, de los espacios. Pues no son personas que cuenten con gran capital para eso, montar un taller especializado. Metiéndome un poco más con el colectivo, acá vemos como la presentación en sociedad durante un acto aniversario del CAPI. Vemos también el fuerte eje de lo que decía la ambientalización de los conflictos, las consignas contra Colony Park y su modelo de destrucción del humedal, de cuidar el agua, cuidar la isla, el modo de vida isleño. Y lo traigo porque esa fue siempre una de las estrategias de la asociación para construir legitimidad. Nosotros estamos acá, tenemos un modo de producción que nadie tira eso, los desechos al río, se trabaja con elementos naturales, se busca un diseño, una identidad que tenga que ver con la isla, muy diferente a estos barrios privados, que eso es una copia de lo que hay en la ciudad, esta producción forestal a gran escala que expulsa a población isleña. ¿Sí? Esta idea de, frente al turismo, necesitamos que nos reconozcan, somos un actor productivo, no desapareció la producción del Delta, estamos acá, resistimos, pero necesitamos acompañamiento, ¿sí? Y necesitamos que espacios que fueran creados como para los isleños, como estación fluvial, se nos abran a los productores para poder vender. Estar esperando ahí a que pase algún está descolgado de los circuitos masivos para poder venderle. Queremos estar en esos circuitos masivos, queremos dar esa disputa. TAD somos productores familiares, somos economía familiar que los mismos productores y productoras usan en oposición a la industria forestal, con su cámara empresaria, con sus congresos, con sus formas particulares de incidir mediante el lobby en las políticas públicas, ¿no? Una cosa es hacer un congreso con un montón de oradores especializados, toda gente de traje, y otra, vuelvo un cachito para atrás, el festival albiisleño. Acá queda la foto cortada, pero se ve hasta los chicos andando en patas en el medio del festival. Me parece un contraste muy interesante de las formas de lograr presionar a las autoridades, uno mostrando el vínculo con el pueblo y otro mediante la idea de recurrir a saberes expertos para influir en las políticas públicas. Es una muestra la lista de rubros que hay dentro de la asociación de diversidad de producciones, ¿no? Diseño, cerámica, musicales, para niños, decoración, arboristería, joyería, etc. Esto es una encuesta que realicé al interior de la asociación para mostrar que eso, que en la mayoría de los casos se trata de proyectos personales, o en todo caso en los que la pareja u otros miembros de la familia colaboran, pero eso, por lo general proyectos de muy pequeña escala, a veces se combinan también con otras actividades, como había dicho. La mayoría de los casos no se contrata mano de obra o solo para algún momento que hay un pico de trabajo. ¿Sí? Esto es bien típico. Como en el Delta, las grandes extensiones agrícolas han sido fragmentadas para poder meter más viviendas, más cabañas para que los turistas, es muy difícil tener una porción de una producción suficiente. Las personas deben recurrir a múltiples estrategias. Entonces, una parte quizás producen en sus casas, otra tienen que comprarla en el continente, otra tienen que comprarle a otros isleños, otra la intercambian con mecanismos, ciertas formas de solidaridad. Eso, incluso quienes recolectan o buscan sus propias materias primas, tienen que hacerlo de diferentes maneras, ¿no? Acá el número de respuestas
es mucho más alto que el número de miembros, de personas encuestadas, porque justamente refleja la idea de que una misma persona recurre a lo que cosecha en su casa, lo que cosecha en el monte, lo que cosecha en una quinta abandonada, ¿no? Y esta idea de, bueno, de donde se pueda. Tiene que ver con lo que veíamos de la mayoría de las personas no tienen un espacio específico para producir, sino que reacomodan, reacondicionan alguna parte de su hogar o con mucho un galponcito en el fondo de la casa o un costado del terreno, ¿sí? Una sola persona alquila un espacio especial para producirse, ¿no? Justamente la idea es no destinar capital o recursos a algo que después se vuelva un costo difícil de sostener, también sujeto a la variabilidad de la demanda. Sí. Obviamente, quería poder contar muchas, pero bueno, hay que ir cerrando. ¿Qué pasa? Tampoco fue fácil cerrar la investigación en sí, no solo la presentación, porque bueno, uno está metido ahí y sigue viendo transformaciones en los procesos. Se consiguió finalmente el local. Ahora voy a pasar un pequeño videíto de la inauguración del local para cerrar. Pero bueno, eso, con la consecución del local se cerró una etapa de una importante lucha, pero se abrió también muchos debates internos. Bueno, ahora, ¿quiénes vamos a estar acá? ¿Podemos abrirlo a todos los productores? ¿El espacio que conseguimos es chico? ¿Qué criterios tiene que tener la gente para sumarse? ¿No? Todo otro mundo de preguntas. Que bueno, serán para contar en otro momento. Algunas están en la tesis, en el capítulo 4. Y después también una parte de la investigación, que es la que voy a seguir trabajando a continuación, que... no, bueno, paso algunas cosas, después cuento eso. Idea de ver que el turismo siempre estuvo presente en el Tigre, pero su importancia fue creciendo a medida que se profundizaba la crisis de la fruticultura, que hay tendencias globales en la industria turística, transformaciones en los modelos de cómo hacer turismo para quiénes, que fueron cambiando en el mundo, y eso se ve reflejado en la historia del turismo en el Delta también. La idea de estos mitos que hay que desarmar, y que más que una industria verde e inclusiva, hay muchas experiencias de violencia, exclusión y subalternidad generada por esta invasión turística, como los propios vecinos y vecinas del Delta la definen. Y esto es lo que da lugar a esta idea de este creciente número de personas que buscan generar algo al margen o en los márgenes del turismo. Es difícil escapar. Para vender hay que ir al lugar donde están los turistas. Bueno, no es lo mismo, puedo regular mi ritmo de vida mucho más que si tengo que atender una cabaña, un restaurante, y tengo mucho laburo en el verano y después en el invierno no. O sea, de sol a sol, de lunes a lunes, y después a esperar sentado. De esta manera yo organizo mucho más mis tiempos, ¿sí? La idea de esta nueva ruralidad, este proceso de desagrarización, me parece que es importante retomar. Esta fragmentación del entramado productivo, fue difícil volver a unificar a los productores porque quedaron dispersos, y eso también, frente a la idea de que el turismo puede ayudar a la producción local, bueno, en el caso de Tigre eso claramente, el turismo solo profundizó la fragmentación territorial y del entramado productivo. Eso obligó a los productores a pedir ayuda, acompañamiento al Estado municipal. No fue fácil, fue un proceso de años lograr eso, un pequeño local de la estación, años de negociaciones y disputas. Siempre se respondía con las mismas repertorios de, bueno, sí, acércate con tu lanchita al catamarán. Logros de la Un montón cooperativa de cuando complicaciones. local y se emocionó él. Entender por qué los productores pedían lo que pedían le costó a las autoridades. Quiere ayudar a esos espacios también, ir a vender a un lugar de turismo masivo también tiene sus complicaciones, y ahí también se fue profundizando esta idea de necesitamos un perfil especial para diferenciarnos, ligado a la sustentabilidad, a esta idea del pasado productivo del Delta y la recuperación, la idea de que somos ahora formamos cabañas. Todo eso nos convierte en destinatarios deseables de las políticas públicas. ¿Por qué nos tienen que ayudar a nosotros, no? En vez de seguir dando subsidios a la producción forestal. Producir porque
Es Bueno, inviable respecto para a hacer un poco más corto, Ríos. creo que Antes el resto de lo que está ahí planteado se puede leer, son cosas que quedaron claras durante la presentación, la importancia del CAPI, la idea de construir visibilidad. Bueno, y ahora sí, Hace muchos años las que líneas de empezaron los investigación a trenes, porque futuro, antes sacaban la esta idea de frontera ahí que, en barco. si bien fue un hito importante para visibilizar que hay un actor específico, que son los pequeños productores de escala doméstica, faltan muchas cosas para lograr realmente fortalecer ese entramado. No es que con el local de repente se solucionó todo, y hay que seguir recuperando y fortaleciendo ese entramado productivo. Y lo que yo planteo es que una de las posibilidades, un eje para poder trabajar en esa generación de empleo local, en esa diversificación de la matriz productiva, puede girar en torno al cultivo y procesamiento de la caña de bambú. Es un recurso que tiene muchos beneficios socioambientales. Nuestro país tiene poca tradición de trabajo, tiende a estar En torno a la valorado producción de caña de negativamente, bambú. pero bueno, es un área a seguir explorando. Yo presenté un proyecto al respecto al CONICET y me fue otorgada una beca doctoral para realizar esta investigación, esta línea de trabajo a futuro. Que obviamente tampoco nace de un repollo, nace obviamente de los productores familiares de bambú, los productores de escala doméstica, de la agricultura familiar, y también de un trabajo que se intentó hacer entre 2008 y 2015 por parte de la funcionaria de la Dirección Provincial de Islas, Clara Peña, y que obviamente si tenía problemas durante el periodo 2008-2015, con el cambio de gobierno en 2015 fue completamente abandonado y no se retomó hasta ahora. La idea es como entre lo que se pueda recuperar de ese trabajo, las propuestas nuevas que puedan surgir, volver a presentar planes de desarrollo regional en base al bambú, a ver qué puede ser tomado por las autoridades. Y obviamente parte del trabajo va a estar centrado en los productores de bambú de origen delta. Acá tenemos a ellos. Y quería también crear nuevos proyectos y nuevas redes de articulación. Y ahora sí, paso al videíto de la inauguración y ya con eso termino. Con los proyectos de bambú se emocionó de nuevo. Esperando el Baracumbo, ¿no? Sí, ahí va, ahí arranca. Nervioso. Está nervioso. Bueno, pero vos no lo vas a solucionar. No lo puede ayudar. ¿Qué crees? Otro inconveniente técnico. La relación. Lo que pasa es que le tarda la computadora. Está cargando. El pasado 25 de septiembre se realizó en la Estación Fluvial de Tigre un acto de inauguración del local de origen delta, Asociación de Productores Isleños. Esto representa la concreción de un esperado sueño de gran parte de la comunidad y al mismo tiempo una muestra del potencial de crecimiento que se puede alcanzar cuando un Estado presente y una comunidad organizada trabajan coordinadamente. Origen Delta agrupa proyectos y emprendimientos de carácter artesanal y familiar, con una relación armoniosa con el territorio isleño, respetando los ritmos y características Creo que del no se lugar, está escuchando bien, en quizás los que busca están de en diversificar internet la están economía escuchando mejor que regional nosotros. para no depender exclusivamente del turismo. En sus dos locales, uno en Puerto de Fruto y el otro el recién inaugurado en la estación fluvial, cuentan con una gran variedad de productos hechos con materias primas propias del delta, como el mimbre, el formio o la caña de bambú. También ofrecen productos de cosmética natural y fitoterapia elaborados con plantas medicinales. La oferta se completa con variados objetos de diseño, textiles e indumentarias que promueven la identidad isleña o la cultura del reciclado, decoración para el hogar, instrumentos musicales y juegos didácticos, siempre explorando materiales alternativos y orgánicos, evitando el plástico y la cultura del descarte.
Tienen programados diferentes talleres para que más gente se encuentre con su capacidad de crear. Plantean una serie de proyectos para mejorar las condiciones de producción en la isla, como la creación de carpintería comunitaria, un laboratorio para cosmética o una cocina de la misma índole, con sus propias plantas potabilizadoras de agua. 6 menos 20. Y de nuestra dirección Autoridades del tratamos de estar municipio, siempre a a disposición. personas del mundo académico, la idea era Y mostrar nos también, gusta esto, ¿no? nos gusta ver a los productores Una unidos. diversidad de alianzas que Ahora toma la palabra Luis Cancelo, director del Plan de Manejo Integral en este del momento Delta. tenemos un buen vínculo con el Destaca la mundo importancia del Consejo Asesor académico. Permanente Isleño, Buscamos espacio ampliar colectivo y alianzas, participativo de debate. La experiencia una posición de Origen Delta, que Capítulo local y por saber que es pero bueno, fruto de un un poco trabajo lo en que quería equipo. era que se viera. Pero así como en algún momento asumí el compromiso con Rubén, y aprovechándonos de que tenemos un interés. Oportunidades dignas de trabajo en el territorio. Poder constituir en el Delta una, dos o tres industrias limpias, revalorización de la flora del humedal, que nos den a los vecinos del Delta la posibilidad de construir un futuro. Hasta ahí. Si quieren hablo más, pero... Dale. Hasta ahí, si quieren, hablo más, dijo. Bueno. Con esto entonces se cierra la primera parte de la defensa con el cierre de la exposición por parte de Matías y ahora le damos la palabra a las integrantes del jurado. Invito a pasar para hacer la evaluación y la definición. Aquí. Ya se escucha, está todo bien. Bueno, no empezó, pero bueno. Bueno, en primer lugar, no porque siempre se diga esto, es menos honesto, felicitaciones, la verdad que fue un placer leer la tesis. Hay tesis que uno lee y que tiene que volver porque no se entendió algo, y la verdad es que es una tesis clarísima en términos de su escritura, y clarísima en el desarrollo, no es necesario, aún teniendo siglas, plan de manejo, digamos, ¿no? Esta idea del CAPI, ¿no? Como que uno va entendiendo sin necesidad de que se pierda algo. Entonces, en primer lugar, esas felicitaciones a vos y al director, porque es verdad que le metieron mucha lectura y corrección a la tesis, y eso siempre facilita la tarea de los jurados. Y después empezar porque me parece que el título logra captar y resumir todo lo que vos presentás en la tesis, ¿no? Esta frase de antes sembrábamos frutales, ahora sembramos cabañas, me parece que muestra esa situación que vos tratás de relatar en ese proceso, ¿no? Desde cómo va disminuyendo esa actividad productiva propia de la zona y empieza a aparecer esto del turismo que ante la necesidad de crecer las cabañas, digamos, ¿no? Y se genera todo un entramado de cambios en el espacio. Ahí hay algo que me parecía interesante al inicio de tu tesis y que después está, pero no está retomado como para plantearlo, y te lo quería preguntar, que es esta idea de es otro mundo, ¿no? Esta idea de es otro mundo, es otro mundo a metros de este mundo, digamos, ¿no? Me parece que hay esas ideas de mundo que uno puede ir desarmando en la lectura de la tesis. Estaría bueno profundizarlas porque me parece que poder narrar qué es lo que lo hace otro mundo es parte de la riqueza de lo que vos mostrás en la tesis. Bueno, ahora que está en boga la cuestión del ontológico, me parece que poder trabajarlo desde algo que no sea lo indígena puede ser sumamente interesante en función de esto que vos traes.
Después, antes de seguir, entiendo que la gente presente acá es parte de ese mundo, digamos, así que por ahí algunas cosas o comentarios, digo, como bueno, a veces son desde el no saber, más allá de haber leído la tesis de Matías, pido disculpas desde el inicio si digo algo incorrecto. Creo que hay algo en tu tesis sumamente interesante que es tu lugar en ese mundo y en la tesis, ¿no? Vos hablás al principio de esta cuestión de militante, de antropólogo, ¿no? De esas situaciones que problematizas en términos metodológicos, pero digo, además fuiste turista primero, después abogado, ahora andante, digamos, ¿no? Pero en términos de llegado después. Entonces me parece que ahí hay un montón de cosas que vos sos en ese mundo que enriquecen la lectura que vos tenés de lo que trabajas en la tesis, ¿no? Entonces, ahí hay algo que vos haces como mucho hincapié, que es lógico porque es una tesis de antropología y entonces uno tiene que justificar metodológicamente el estar relacionado con eso, y está muy bien eso que vos planteás en términos de, al menos, no porque me haya fijado en eso, no para revalidarme en términos de lo que opino sobre eso, pero me parece que es importante la posibilidad que uno tiene de acceder a determinados lugares, a determinadas situaciones, cuando es parte de eso, ¿no? No es solo el estar ahí, tratar de pasar desapercibido, digamos, sino que es estar ahí y ser parte, pero me parece que ahí hay un nivel de responsabilidad y compromiso también muy importante, ¿no? Porque uno accede a lugares, a espacios, a conversaciones, a charlas, a entramados, que muy probablemente la gente no le mostraría a otro antropólogo tampoco. Entonces no es solo la posibilidad de estar ahí en el cotidiano, sino de tener un lugar en el cotidiano que también viene con mucha responsabilidad, ¿no? De qué es lo que uno después cuenta, muestra, plantea. Entonces me parece que ahí hay un desafío interesante y que lo lograste sortear, digamos, ¿no? En la tesis. Me parece que es una tesis que es muy rica en función de lo que vos pudiste acceder y que hay un cuidado también de mismo hasta, creo que hay un intento también de mostrar esa no romantización, ¿no? En el capítulo 4 sobre todo, donde planteas las tensiones, que me parece que es una buena reacción a poder mostrar ahí. Y después un comentario también más general, vos decís toda inclusivo, ¿no? Y eso para quienes lo escribimos y para quienes lo leemos sabemos que es difícil. Me parece que la definición también de incomodar a partir de eso para llamar la atención, me llamó mucho la atención el hecho de que hasta la E la cambiamos ahí, ¿no? Como para mostrar ahí un posicionamiento y lo quería marcar porque me parece que es interesante. Después voy a hacer otros comentarios más generales de los capítulos y algunas preguntas que me quedaron al leerlos. En el capítulo 1, o sea, creo que tiene un desarrollo muy, muy bueno de cómo vos vas mostrando cómo jugó el turismo. Ahí creo que hay algo interesante en el concepto de adaptación y resistencia que no leía del Socio 2, que me había gustado en ese momento y que creo que es sumamente interesante para pensar ese concepto de adaptación en resistencia en función de poder pensar cómo, quienes viven en el territorio tienen que adaptarse a una situación que está ahí, que está dada, que viene, y a la vez resistirla porque no es algo que los incluya. En definitiva es una pelea por tratar de formar parte de un entramado que por ahí no elegirían, pero que a la vez estando ahí hay que poder ver, bueno, cómo nos sumamos a ese local en el espacio donde pasa la gente, o sea, como cuestiones que parecen lógicas, pero que en general hay que disfrutarlas. Entonces me pareció un concepto interesante para trabajar lo que vos planteás. En el capítulo 2, ahí donde vos planteás recuperar la cuestión de las dinámicas de las identidades isleñas, creo que el capítulo después termina como muy centrado en la cuestión del CAPI, ¿no? Y hay algo ahí para mí muy rico en esto de las identidades isleñas, que a mí, o sea, como me interesó, sobre todo porque vos también traes esta cuestión de los conocimientos, digamos, ¿no? Esta idea de por qué va a venir alguien del continente a decirnos cómo hacer las cosas, además en un territorio que me parece súper rico esta idea y que también por ahí se pierde porque no es el enfoque que le estás dando a la tesis, pero que me parece importante de recuperar y vas a seguir trabajando ahí, que es un territorio en continua transformación, pero no en términos antropológicos, digamos, en términos de proceso, en términos concretos de que esa tierra y el agua van generando cambios
y que esos conocimientos están muy arraigados a esos cambios, entonces me parece que ahí hay algo muy rico para trabajar, digamos, no es solo, cuando no es solo la discusión entre conocimiento experto y conocimiento práctico, sino que ahí hay un nivel de expertise en el hacer las cosas en un territorio que cambia, que me parece que es sumamente interesante de profundizar, ¿no? Ahí vos traes una frase en el capítulo que es: nosotros sabemos cómo hacer el pozo, sabemos cómo hacer la cámara séptica y sabemos dónde tirar el caño y no vamos a construir como ellos exigen, ¿no? Como que ahí hay algo interesante para seguir profundizando en términos de conocimientos, que creo que es interesante. Pero mi pregunta es por esta identidad isleña, que de nuevo se ve a lo largo de toda la tesis, pero yo me preguntaba, ¿no? Nosotros trabajamos con identidades, tratamos de desarmar todo el tiempo que no hay identidades esenciales, ahora siempre hay una identidad representativa, una imagen que uno se va generando y con la que además tiene que construir, ¿no? Esta idea de ser un destinatario deseable de políticas implica también jugar con esas identidades, ¿no? Es algo en tensión, entonces hay algo ahí sobre esta el isleño permitido, digamos, de alguna manera, o el isleño hiperreal, que me parece que yo al menos no terminaba como de entenderlo en la tesis. O sea, ¿qué es lo que el de afuera, el que construye esas representaciones, esos estereotipos, de todo eso, se construye como el isleño, ¿no? O sea, como, en términos, ¿no? Vos traes lo de la hiperrealidad, entonces además en términos de Ramos y de ese indígena hiperreal, poder pensar ahí, bueno, ¿qué es con lo que hay que disfrutar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le tenemos que mostrar al de afuera? O le tenemos que decir que no somos, como parámetros, si quiere, o estereotipos de esa identidad. Me parece interesante como para seguir desandando, y en el capítulo arrancas con eso, y después al meterte en la cuestión del CAPI, que es acertado y que es muy bueno, creo que eso se pierde y que sería interesante como retomarlo. Y después también sobre tu propia identidad ahí, porque vos sos una rimade en los términos, ¿no? En los términos nativos, si se quiere, pero a la vez aparece en el capítulo, no me acuerdo si el 3 o el 4, tu identidad de productor turístico, ¿no? Y ahí para mí en esa identidad de productor turístico hay algo fuertísimo, pero fuertísimo en serio, porque vos venís planteando la producción y el turismo, y en el momento en que vos apareces ahí, apareces con una identidad que viene a sintetizar un poco lo que venís trabajando, y me pareció recontra interesante cuando el ruso te recuerda, pero o sea, habíamos hablado de que vos podías hacer esto, que de hecho es un emprendimiento, y en términos de cómo se viene planteando esta cuestión de la producción aparece, pero que tiene una síntesis con el turismo desde otro lugar, ¿no? Obviamente no es ese turismo hegemónico que se está disfrutando, pero me pareció que ahí había en tu propia persona una síntesis interesante que probablemente por tu propia persona ha pasado desapercibida, pero que me parece interesante problematizar, digamos, ¿no? Esa identidad de productor turístico, cómo opera en esta tensión que vos estás trabajando. Y después también centrado en esto, ¿no? de la producción y de las identidades, esta cuestión que vos traes en el capítulo 3, ¿no? De la economía popular, de la cultura familiar, o sea, tratando de ver ahí, en parte, bueno, ¿dónde? O sea, creo que ahí hay algo de, bueno, ¿dónde vamos a reclamar, no? ¿En qué registro uno puede ir a reclamar derechos? Que obviamente es sumamente acertado, pero me preguntaba ahí, y en este tratar de encajar, si se quiere, en eso, no se pierde algo del productor isleño, digamos, ¿no? Que me parece que ahí productores familiares termina siendo como una síntesis con la agricultura familiar, como, bueno, si eso que vos traes a lo largo de la tesis, que es un tipo de productore que es el isleño, ¿no? Bueno, ¿cómo aparecía ahí en ese proceso, digamos, ¿no? Donde aparecen estas prácticas ecológicas sustentables, que juega en relación a esta pregunta que te hacía antes de, bueno, la hiperrealidad, ¿no? Me parece que ahí hay una negociación constante entre eso. Bien, pues me anoté cosas que tipo, para preguntarte después, pero que no hacen, si se quiere, a esto. Bueno, después creo que en tu tesis, en términos
objetivos, hipótesis, conclusiones, es sumamente coherente, digamos, y no deja baches ahí, lo que te propones lo respondes. Pero creo también que hay una cuestión ahí que vos traes al principio y que después se va perdiendo, que es lo de la frontera. O sea, cuando digo se va perdiendo, digo, uno pone el ojo en otra cosa, o sea, simplemente en términos de lectura, plantearte que para mí esa cuestión de la frontera entre la isla y el continente, que aparece todo el tiempo en términos hasta de la gente del continente que nos viene a decir qué hacer, tenemos que ir al continente a vender los productos, como todo el tiempo, me parece que ahí hay una riqueza en una idea de frontera que aparece al inicio de tu tesis, que aparece como una foto muy marcada, digamos, ¿no? Y que después por ahí va perdiendo fuerza el concepto, o cómo juega esa frontera. Entonces me parece que en términos de seguir trabajando ahí es algo sumamente interesante para profundizar, porque es una frontera que funciona de manera permeable y a la vez funciona de manera de límite, ¿no? Las dos cosas. Entonces es interesante para pensar. Y después me parece que también algo para preguntarte tenía que ver con esto, ¿no? Que vos traes, que suele suceder, verse, ¿no? En estos procesos donde hay momentos de mucho énfasis en la lucha, digamos, ¿no? El Colony Park, tratar de conseguir el local, etcétera, y los momentos más complejos de temporalidades más largas, ¿no? Como los momentos de lucha y los momentos donde hay que tratar de acomodar eso, me parece que aparecen en tu tesis y que en función de lo que traías ahora, ¿no? Bueno, se consiguió el local, ¿no? Como un punto, bueno, y aparecen otro montón de cuestiones donde también las propias temporalidades del Estado tensionan a esos grupos, a esas organizaciones, a esas cooperativas, porque hay que sostenerse en el mientras tanto, ¿no? Uno significa para la lucha y después tiene que tratar de sostener procesos que son más largos, que son más complejos. Entonces, como que vos traes eso ahí, pero me parecía interesante en función del final que le das un poco a la tesis, que es como también el logro del local, poder pensar ahí, bueno, todo lo que eso es como un desafío. Después otra cuestión que me parecía interesante, ¿sos el curso? Voy a decir esto en estos términos. No, me parece muy interesante el poder pensar los roles que las personas cumplen en estos procesos, ¿no? Un poco como Santiago trabajaba en su tesis con Marcelo, digamos, el presidente de esa cooperativa, porque es real que las políticas son colectivas, que el Estado se desarma en partes, ¿no? Y uno va viendo sus formas cotidianas de acción, y después hay sujetos y personas que son claves en esos procesos, digamos, ¿no? Y que impulsan y que plantean estas cuestiones como articuladores, ¿no? Entonces poder pensar cómo las políticas también son las personas, digamos, ¿no? Como me parece que ahí hay algo que en tu tesis aparece recurrentemente y me hacía acordar, bueno, Santiago lo trabaja un poco la historia de vida de Marcelo y poder pensar, bueno, cuáles son los capitales que Marcelo tiene, no los capitales económicos, Marcelo,